exposición va a estar acotada, digamos, ya a la discusión procesal. Quizás en el proceso penal tiene relevancia, ya producido el conflicto, producida esa denuncia por un hecho de violencia sexual, cuáles son las discusiones que se plantean, ¿no? Es decir, el proceso penal se caracteriza por estar rodeado de una serie de garantías que han generado una discusión profunda con todo lo que tiene que ver con los delitos contra la integridad sexual o los casos de violencia sexual. Y me iba a referir, para analizar el tema del testimonio único, voy a tomar como base lo que me parece a mí unos textos que son importantes como para dar pie a esta discusión, y después en todo caso, si quieren las discusiones posteriores, en las preguntas posteriores, podemos ampliarlas. Y es los artículos que publicó el profesor Sansinetti a lo largo del tiempo, criticando la cuestión del testigo único. Y para mí uno de los principales de esos artículos que han sido publicados en Argentina ni en Europa, es uno que se publicó en el 2010 en la revista Derecho Penal y Procesal Penal, que se llama Acusaciones por abuso sexual, principio de igualdad y principio de inocencia hacia la recuperación de las máximas del testigo único, para resumir ese título rápidamente. Y de ese trabajo surgen varias tesis. El trabajo parte de un ejemplo, de una noticia aparecida en los diarios, el caso del padre estricto, después lo vamos a comentar para contraponerlo con otro caso que también apareció en los periódicos. La segunda tesis es la violación del principio de inocencia como una regla general en todos los casos de acusaciones por abuso sexual. Se condena, según la tesis de Sansinetti, únicamente con la declaración de la víctima. También hay una crítica a los validadores, no hay pruebas similares con respecto a los imputados. Esto generaría una violación del principio de igualdad. Los validadores son una serie de estándares o criterios que elaboró la psicología del testimonio para darle un grado de mayor o menor verosimilitud a un relato, y sobre esa base juzgar su fiabilidad para poder fundar una condena. Otra de las críticas tiene que ver con el problema de la indeterminación de los hechos, que esto también suele ocurrir. Esto es muy común cuando se trata de casos de abusos sexuales que se han prolongado durante el tiempo. Esto que yo decía al principio, estas garantías constitucionales que exigen la descripción precisa y circunstanciada de un hecho, cuando los abusos sexuales, por ejemplo, se produjeron desde los 6 años de una niña hasta los 13, es muy difícil precisar en qué días y en qué momentos ocurrieron. Trae también algunos casos de derecho comparado, entre ellos, que lo voy a citar, que es el caso Montessori en Alemania, y termina su exposición planteando una especie de retorno al principio o al sistema de prueba tasada, con esta idea de que el testimonio único no vale y no puede fundar una condena. Bueno, la primera observación es de tipo empírico. El trabajo de Sansinetti parece sugerir que toda denuncia por abuso sexual contra una niña o un niño eventualmente conduce necesariamente a una condena. En primer lugar, lo que tenemos que marcar es que hay una tendencia universal de casos con respecto a abusos contra niños y niñas y contra mujeres. En el caso de los Estados Unidos, por año, las últimas estadísticas indican que hay 3 millones de investigaciones anuales sobre supuestos de malos tratos que incluyen abusos sexuales. Y entre esos 3 millones de investigaciones se ha comprobado que entre 200.000 y 400.000 niñas y niños han sido víctimas de abusos sexuales o abandono. Incluso algunos estudios sugieren que hasta 1/3 de la población femenina durante su niñez sufrió una forma de abuso sexual en la niñez. En lo que se refiere a nuestro país, esto es sabido, nosotros carecemos o siempre padecemos del problema de estadísticas fiables. Las que contamos son, por ejemplo, la de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que en el año 2018 marcaba que las víctimas eran preponderantemente mujeres en todos los grupos de edad. Solamente en el segmento de entre los 6 y 10 años era mayor cantidad de niños a la de niñas.
pero ya a partir de los 18 años y hasta los 29, la proporción cambia dramáticamente. Hay 10 mujeres víctimas de violencia por cada varón que la sufrió. Como les decía, no hay muchos informes, digamos, la idea es contrastar esta idea de que toda denuncia por abuso sexual basada en una declaración de una víctima termina en una condena. Carecemos de encuestas al respecto. Me voy a detener y quiero contarles un informe que se hizo en la provincia de Tierra del Fuego, donde yo trabajé durante muchos años, que lo hicieron 2 licenciadas y un licenciado en psicología, Rulán, Surt y Camargo, un trabajo muy bien hecho, entre que ellos relevaron lo que ocurría con las denuncias por abusos sexuales entre 1998 y el año 2008, es decir, 10 años. En ese caso, se trataba de 555 denuncias, se contabilizaron, que incluían tantos casos de abusos infantiles, o sea, contra niñas y niños, la mayoría mujeres, y personas adultas, y de esos casos solamente terminaron en condena el 61%, es decir, que el índice es muy bajo. Si esto indica que no es verdad, desde el punto de vista empírico, que cualquier denuncia por abuso sexual termina en una condena. Lo que sí, las causas que llegaban a juicio, la proporción era dramáticamente inversa, es decir, de cada 10 casos que llegaban al juicio oral y público, 8 terminaban en una condena. Y esto me interesa a mí remarcarlo porque mi idea es en esta exposición, además de mostrar, de tratar de contrastar estas tesis que estoy exponiendo, es proponer algunas soluciones. Y me parece que esto ya se ha venido hablando en estas jornadas. Un punto clave que tiene que ver con la experiencia de Tierra del Fuego es que la labor del Ministerio Público Fiscal en esa provincia, que tiene un montón de problemas con su organización judicial y demás, pero en esto yo creo que fue un acierto, no trabaja en organización espejo, es decir, no tiene una fiscalía que replica a los juzgados, es decir, hay la misma fiscal o el fiscal que interviene en el caso desde un principio lo lleva hasta el final, y eso le permite llevar una estrategia del caso, es decir, no se desprende del caso cuando termina la etapa de investigación. Entonces yo creo que eso es importante, porque yo creo que la investigación de los casos de violencia sexual requieren también una adaptación de los medios de investigación. Uno de los puntos claves es este, es decir, llevar una estrategia desde el inicio y que sea la misma, digamos, la misma fiscalía, la misma fiscal o el mismo fiscal que lo lleve adelante, porque eso tiene que ver con las estrategias de litigación también, de cómo se concibe llevar ese caso a juicio. Esto que les decía recién desmiente tajantemente esta idea de que toda denuncia por abuso sexual termina en condena. Lo que también muestra esta estadística que hay muchísimos casos que terminan en soluciones alternativas, ya sean sobreseimientos o rechazos o desestimaciones, lo que fueran, la solución procesal que hayan recibido. Esto tiene que ver que cuando las víctimas son menores de edad hay que tener en cuenta una serie de factores que ya fueron nombrados a lo largo de estas jornadas que dificultan exteriorizar estos sucesos que se denuncian. Generalmente ocurren en un ámbito intrafamiliar y es muy difícil describir, contar, poner en palabras y denunciar algo que se ha naturalizado a lo largo del tiempo. Esto, la experiencia profesional lo marca de que esto ocurre habitualmente, es decir, cuando una conducta se prolonga durante tanto tiempo, se termina naturalizando y a cierta edad se advierte que eso que parecía normal no lo era. Y aquí yo quería poner el caso opuesto al del padre estricto. ¿Se acuerdan que les contaba que el artículo este comienza con un caso de Córdoba, donde un señor que era camionero es acusado por su hija de 15 años de que abusaba sexualmente de ella? Bueno, cuento sintéticamente el caso. El señor termina detenido en prisión preventiva y después de un tiempo prolongado, más de un año, se hace el juicio oral y público, y en el juicio la hija que lo había denunciado dice que lo había hecho porque era muy estricto, no la dejaba salir a bailar, y el caso termina con el padre perdonándola y llorando y abrazándose. Y eso había salido esa noticia en distintos diarios y lo recoge el artículo. Hace poco tiempo,
quizás ustedes lo recuerden, salió también en los diarios un caso de una niña que era víctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote, y como nadie le creía, lo terminó filmando. Entonces, digamos, esos ejemplos solos no sirven para discutir estas cuestiones de qué reglas se puede extraer a partir de la realización de una denuncia por abuso sexual, es decir, qué contrastación empírica tiene en el sentido de que los resultados que se arriban. Bueno, ¿qué propuestas se pueden hacer para tratar de superar estas críticas a los casos donde la denuncia de abuso se basa fundamentalmente en la declaración de la víctima? Yo quiero aclarar en esto que me parece que falta también determinar cuántos casos verdaderamente son solamente la declaración de la víctima. Yo creo que son muchos menos de los que se piensa o se dice. Siempre hay más elementos. No solamente me refiero a los peritajes que se puedan hacer sobre ese testimonio, o testigos de oídas y demás, sino que incluso hay muchos casos que hay rastros físicos y otros elementos que permiten afirmar que se cuentan con más elementos. Pero de manera general, yo creo que uno de los puntos que hay que trabajar es la mejora de la fundamentación de la cuestión fáctica de la sentencia. Esto tiene en una primera aproximación una toma de posición con respecto a la forma en que hoy trabaja mayoritariamente la Administración de Justicia en nuestro país, que es con sentencias que dictan tribunales integrados por jueces y juezas profesionales. De todos modos, yo creo que muchas de estas reglas que yo voy a proponer ahora pueden ser trasladadas al jurado, sobre todo a través de las instrucciones. Pero es una discusión que es demasiado técnica y no tiene que ver con el tema que nos interesa hoy discutir en este congreso. Y acá la idea es trasladar al proceso penal, y esto yo quiero remarcarlo porque después va a tener que ver con las discusiones en torno a los dictámenes que se realizan con respecto al valor de verdad o de verosimilitud que pueden tener las declaraciones de las víctimas de violencia sexual. Es esta idea que expuso Ferrajoli en su libro Derecho y Razón, que es un traslado epistemológico al proceso penal de las ideas de Karl Popper. ¿No? Popper es uno de los, digamos, epistemólogos y filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX, el padre, digamos, del falsacionismo o de la falsificación de las hipótesis, y que podemos discutirlo después, pero la idea de Ferrajoli es trasladar esas ideas de Ferrajoli y pensar el proceso penal como dos hipótesis que concurren, que compiten entre sí. Y hay una, que es la de la acusación, que para que pueda triunfar en ese proceso va a estar justificada si cumple con los requisitos de no refutación, confirmación y mayor confirmación que otras. En este caso, la hipótesis que ofrezca la parte acusadora. Y esto es importante también porque lo liga con no solamente lo que decía hace un rato de la tarea de las investigaciones mejor hechas, sino también con las técnicas de litigación. Es decir, esto también tiene que ver con no solamente los sesgos y las inclinaciones, sino también cómo se litiga en el proceso penal. Nosotros tenemos una tradición de que todo lo hacen los tribunales, ¿no es cierto? Yo creo que la idea también es que las partes del proceso penal puedan, o mejor dicho, deban llevar adelante sus casos y los discutan, sus hipótesis de los casos, y trabajar con esta idea de la competencia de hipótesis. Entonces, esta idea de Ferrajoli es que la conjetura perjudicial para el imputado para que termine una condena debe tener una probabilidad preponderante, es decir, que debe estar probada más allá de toda duda razonable. Entonces, es la idea de dos hipótesis que compiten, y si las dos hipótesis están empatadas, eso, por la aplicación del principio de la duda, va a, digamos, favorecer a la imputación, a la defensa. Este es un aspecto, entonces, la fundamentación de la sentencia. Yo creo que es un tema que debe trabajarse mejor, y si pensamos en un juicio por jurados, en las instrucciones que se le van a dar al jurado. Ya
digamos, centrándonos en los casos específicos de violencia sexual, podríamos dividirlos en dos grandes temas de discusión. Por un lado, cuando las víctimas son personas menores de edad, preponderantemente niñas, y el caso de la violencia contra las mujeres. En el tema de las niñas menores de edad o de las personas menores de edad, tradicionalmente siempre se ha cuestionado, se ha puesto en duda la posibilidad de que ellos puedan brindar un testimonio veraz, o mejor dicho, que coincida con la realidad. Un poco lo que enseña la psicología del testimonio, que aquí hay trabajos pioneros de Laura Danesi, entre otros en nuestro país, es que los procesos cognitivos muchas veces no es que una persona que declara miente, sino que recuerda mal, o en ese recuerdo se mezcla una serie de factores que inciden en su declaración, lo que decíamos hace un rato, ¿no? El trauma, el secreto, la naturalización de ciertas conductas, pero en el caso de las personas menores de edad, siempre se resalta su alta posibilidades de sugestión y la incapacidad que pueden manifestar para diferenciar entre la realidad y esa fantasía. Las tendencias más modernas lo que indican es dejar de poner el foco en la víctima, es decir, en cómo declara, o la presunta víctima, sino poner en el foco en las personas que la entrevistan, es decir, qué técnicas van a utilizar. Y aquí lo que se recomienda es utilizar técnicas de preguntas abiertas, preguntas que no sean capciosas, que no sean cerradas en el sentido por sí o por no, y que permitan la, digamos, expresión más libre posible. Y esto también parte de una idea. La psicología del testimonio, esta es una teoría de un profesor alemán que expuso en la década del 50, Udo und Deutsch, que él decía que una declaración falsa se puede distinguir de una verídica, es decir, que tiene un fundamento empírico. Entonces, a partir de esa afirmación es posible discutir la veracidad de ese testimonio. Por eso se ha trabajado mucho en los últimos tiempos, también en Alemania, en determinar, evitar en los dictámenes que se hacen sobre los testimonios, evitar las denominadas fuentes de error. Un autor muy reconocido, Könken, enumera una serie de requisitos que tiene que cumplir un dictamen de psicología del testimonio. Entre ellos son la generación de hipótesis, la selección de los procedimientos de diagnóstico, la elaboración y aplicación de un plan de investigación, el estudio de las conclusiones, la evaluación diagnóstica y otros requisitos más. De estos, por una cuestión de tiempo, me voy a referir a la generación de hipótesis. Y la idea es que el dictamen parte de la idea de lo que se llama la null hipótesis, es decir, la hipótesis falsa, en el sentido no de que es mentira, sino que se trata de una hipótesis que carece de fundamento empírico. Entonces, lo que se trata, como esa competencia que decía Ferraioli, que se repetiría acá, es descartar las hipótesis que compitan con la que indica que esa declaración corresponde a algo efectivamente vivido por esa persona. Básicamente puede ser o que fue influenciada, sugestionada, o que está mintiendo por alguna razón en particular. Si estas hipótesis pueden ser descartadas, esto permite afirmar que el testimonio responde a algo vivido. Y finalmente, con respecto ya a las violencias contra las mujeres, me parece, yo voy a tomar una idea que la expuso un colega con el cual compartí tribunal y del cual guardo un gran aprecio, Luis García. Él en algún voto, en una sentencia, había que, no es original lo que voy a decir porque se ha venido diciendo acá en todas las exposiciones, pero sí verlo desde un punto de vista técnico. Él lo que planteaba, recogiendo todo lo que se ha dicho hoy en las otras reuniones de este Congreso, es que la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, tiene que verse como una película, como un continuo. Son fotogramas que van ocurriendo, es el contexto que va brindando la idea de cómo se va desarrollando esa situación. Y esto no va en contra del principio de legalidad, porque cada uno de esos fotogramas habrá que ver si encaja dentro de algún tipo penal. Pero para comprender lo que ocurrió hay que ver toda la película, ese continuo que significa la violencia de género, que puede abarcar desde amenazas, lesiones, abusos sexuales, incluso hasta la muerte.
pero es esa la manera de verlo, esa es la forma de, digamos, analizarlo más correctamente. Y de esta manera creo yo que se puede otorgar o brindar una solución más correcta a este tipo de casos. Así que bueno, muchísimas gracias